Bien, y ahora sí, vamos a dar inicio a este Accesibilidad Activa, Ponte en Acción, que realizamos todos los jueves a partir de las 19 desde @comparlante, en el que charlamos con entrenadoras, todos y todas vinculadas al deporte adaptado. Así que en un ratito lo esperamos hoy a Eduardo Gauto, judoka argentino. Así que bueno, vamos a estar charlando con él y ya lo tenemos ahí conectado a Eduardo y le damos la bienvenida a este espacio que hemos denominado Accesibilidad Activa, Ponte en Acción. Hola Edu, ¿cómo va? Lelio, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo, por suerte. Muchas gracias por la invitación. No, te agradecemos a vos y bueno, siempre acá desde Comparlante tratamos de darle la voz a los y las deportistas con discapacidad, a los y las entrenadoras, entrenadores, que digo que hacen mucho y que tal vez es un trabajo que no se ve demasiado, ¿no? Y digo, no es solamente tal vez aquello de llegar a un juego paralímpico y obtener una medalla, sino el trabajo que hay entre cada torneo internacional, el trabajo que hay en el día a día de cada uno de los deportistas y por eso nosotros hemos propuesto este espacio para que la gente pueda conocerlos a ustedes. Sí, es cierto lo que decís. Muchas veces hay un trabajo de mucha gente y bueno, quizás se ve plasmado en mi caso, en mí, pero que incluso no llega a percibirse. Yo lo sentí y lo vivencié cuando terminé de competir en estos últimos juegos, que lamentablemente no me fue bien. Y vi un posteo de un periodista que ponía un montón de noticias y como último Eduardo Gauto cayó con el japonés Yujiro Seto. Era así, un fragmento de decir cuánto trabajo hay detrás para que quede plasmado en solo eso. Tal Así cual, y que te bueno, doy digo, toda la razón. para que no pase eso, digo, aquí en Comparlante todos los jueves, en este mismo horario, venimos conociendo a distintos deportistas, a distintas personalidades del deporte adaptado de la Argentina, que justamente, como decís vos, no es solo ese momento que tuviste en los juegos, esos 40 minutos para el fútbol, o es el tiempo que dura un combate de judo, o el tiempo que te llevó realizar un salto en largo, o el tiempo que te llevó correr, digo, excede todo eso, sino que es un trabajo de 4 años, en este caso 5, digo, que fue la cantidad de años que hubo entre un juego paralímpico y otro, obviamente todo por el tema de la pandemia que ya conocemos. Digo, ese trabajo que también es bueno dar a conocer, ¿no? Entonces, así que por eso, bueno, hoy te tenemos acá para charlar un poco de todo eso. Mientras esperamos que la gente de otro lado se vaya conectando, porque lo importante de todo esto también es que tu voz llegue al público y que este público que nos sigue todos los jueves conozca, ¿no? Un poco sobre el deporte adaptado y sobre los deportistas y demás. Eh, Edu, para ir iniciando, contanos cómo te definís vos, si alguien te dice, como en este caso, digo, ¿quién es Eduardo Gauto para aquel que no te conoce? Y Eduardo Gauto es judoka paralímpico, atleta de alto rendimiento, papá, hincha de Boca, y uno más, uno que trata de escuchar, de estar presente y de dar una mano en lo que puede. Bien. Y digo, cómo fueron tus inicios con el judo? ¿Quién te acercó al judo? Si es que hubo una persona, viste que siempre hay una persona en la vida de uno, de una mujer o de un varón deportista, que alguien influye siempre, ¿no? O también están aquellos que llegaron al deporte porque bueno, porque les gustaba, o porque alguien los acercó, o porque simplemente uno lo descubrió, ¿no? Digo, ¿cómo fue tu caso? Yo al judo llegué, si se quiere, de casualidad. Como vos decís, siempre hay, creo, una persona que es la que siembra la semilla. En mi caso fue mi primer profesora de educación física de la Escuela Especial de Ciegos y Disminuidos Visuales, la 506 de Lanús, Ujú. Erika Chiodi, que Sí, bueno, mis primeras clases o mis primeros pasos en la actividad física fueron en las clases de ella. Pero claro. me acuerdo que estaba en cuarto grado
en la escuela de inclusión y habían pasado repartiendo becas de taekwondo. Yo pedí que me lleven, pero bueno, debido a que no es un deporte de contacto, es medio difícil para las personas ciegas poder practicarlo porque no Ujú. ves para defenderte y no ves para atacar. Y un Claro. poco frustrado por esto, ella me comentó, llegó a los oídos de ella y me sugirió que practique lucha olímpica o judo, que eran artes marciales pero de contacto. De contacto. Y bueno, siempre digo, casualidad o causalidad, se abrió un dojo cerca de casa y el profe Juan Carlos Perluso me recibió, él no tenía experiencia en discapacidad, pero bueno, se animó y al poquito tiempo ya estaba practicando como uno más de sus alumnos. Bien. ¿Y cómo fue esa primera vez? Si la recordás, seguramente sí. Digo, llegar a un dojo, que es este lugar donde se practica el judo, encontrarte con un profesor que, bueno, como nos contás vos, no tenía la experiencia de trabajar con deportistas con discapacidad y también encontrarte con compañeros sin discapacidad, entiendo. ¿Cómo fue esa primera vez? Y bueno, cómo fue evolucionando, si se quiere, porque supongo que ha sido un trabajo entre todos, ¿no? Mirá, yo tuve la ventaja que empecé con un compañero de la escuela, ya veníamos juntos desde primer grado, Ajá. un compañero de la escuela de inclusión, ¿no? Convencional que veía. Pero bueno, si Ah, se bien. quiere, él a su forma ya sabía o ya tenía incorporado todas las herramientas para poder guiarme, izquierda, derecha, abajo, arriba, o él se ponía en cierta posición y hacía que le toque el hombro, la cadera, las piernas. Ujú. Siempre, hace tiempo que no lo veo y creo que no lo debe saber, pero Hernán Vallejo se llamaba. Y fue fundamental en mis primeros pasos, hasta que bueno, se fue dando después una inclusión, una interacción con el resto del equipo, y de hecho él al tiempito dejó, pero bueno, Mm. yo creo que contar con esa ayuda de alguien que ya me conocía y que ya tenía esas herramientas como para poder guiarme y asistirme, no solo me ayudó a mí, sino que a todo el equipo como para que puedan aprender a asistirme, y bueno, y Ujú. después ya va fluyendo la relación. Ujú. ¿Cuánto tiempo hace de esa primera vez, digo, que te acercaste al profesor, que te acercaste así allí a ese dojo? Y ya estamos hablando, esto fue en 1997, yo tenía 9 años, así que ya Y hace mirá qué cantidad de tiempo, 24 24 años, años. ¿Cómo ha más o menos pasado, para esa no? época. Claro, Muchísimo tiempo. muchísimo tiempo. Y que, digo, esa vez fue, bueno, esa fue tu primera vez, ese acercamiento al deporte, digo, ¿y con qué expectativa te fuiste de ese primer día, si lo recordás? Y sabes que me llamó muchísimo la atención que aprendimos cierto vocablo en japonés. Entonces, Ah, yo volví a mi casa creyéndome que sabía hablar en japonés, que sensei claro. era maestro, que tatami eran colchonetas, que dojo es el salón de judo. Y tengo ese recuerdo, no sé, porque se ve que en ese momento me llamó muchísimo la atención. Pero bueno, el Claro, entusiasmo claro. fue muy grande porque yo era bastante hiperactivo. Mm. Y digo, por parte de tu familia, digo, ¿cuál fue el respaldo que hubo cuando vos le dijiste, y yo quiero practicar judo? ¿Cuál fue esa respuesta? Si la recordás, por ahí vamos. Mira, muy buena pregunta porque siempre digo, muchas veces las familias son cruciales en la Sí, claro. rehabilitación de una persona con discapacidad. Yo por suerte siempre tuve apoyo, pero apoyo para bien si se quiere, porque nunca fui sobreprotegido. Quizás uno piensa en el judo, decís un arte marcial, no, es discapacitado, es ciego, ¿cómo le va a poder practicar? Y Se al puede golpear, contrario, claro. tuve todo el apoyo. Total, tuve siempre el apoyo como para poder hacer lo que quise, no solo judo, porque ahí practiqué otros deportes, pero bueno, siempre eso hay que considerarlo. Quizás una sobreprotección es limitarlo a la persona más de la limitación que ya trae consigo misma. Ujú, Pero nada, el ujú, apoyo fue absoluto y tanto de mi familia como de mis amigos, de mis primos, en ese sentido soy un privilegiado. ujú. Y contanos.
para ir metiéndonos de a poquito en la actividad deportiva, ¿cuáles son esas diferencias, si es que las hay, con el judo de convencionales, para que la gente por ahí conozca? O vos por ahí me decís, no, mirá, no hay ninguna, o hay algunas. Digo, ¿hay muchas diferencias entre el judo que practica un deportista con discapacidad y el judo convencional? Prácticamente no hay diferencias. Déjame Ujú. aclarar para el que no sabe, el judo es un deporte de combate japonés que no tiene golpes, el cual se lucha cuerpo a cuerpo buscando Sí. derribar al oponente o retenerlo de espalda al suelo durante 20 segundos. Ujú. Nosotros tratamos de convertir lo que es un ippon, que sería el equivalente al knockout en el boxeo. Ujú, sí. Eh, y bueno, a diferencia, y ahora sí respondiendo a tu pregunta, del judo convencional, en el judo adaptado se arranca tomado. Ambos luchadores arrancan agarrados del kimono, del judogi, que Sí. es la vestimenta que usamos, Ujú. en forma neutral para que ninguno tenga ventaja por sobre el otro, y una vez que el árbitro da la orden, sí inicia el combate y nos acomodamos como queremos. En el judo convencional arrancan sueltos, cada uno en una esquina del tatami, y bueno, al verse ya directamente tratan de agarrarse o de manotearse a forma y conveniencia como uno quiera. Pero es Ujú. la única diferencia que hay. De hecho, lo bueno y lo enriquecedor del judo es que al tener tan poca adaptación, cualquier persona ciega o disminuida visual puede practicarlo en cualquier dojo, tal cual como empecé yo y como empezaron todos mis compañeros en cualquier club, dojo o instituto convencional, digamos. Bien, y digo, ahí hacías menciona que, bueno, lo puede practicar, digo, tanto el deportista ciego como el deportista con baja visión, digo, y hay alguna equiparación, digo, en esta, digo, vamos a hacerle mención a la gente, en la mayoría de los deportes para personas ciegas, por ejemplo, el fútbol, por ejemplo, el voleibol, que son justamente disciplinas paralímpicas también, para equiparar a los que tienen algún resto visual con los que son ciegos totales, se usan gafas y parches oculares. Digo, acá en el judo, ¿existe algo similar o no? No, en el judo, a diferencia de otros deportes, como vos bien decís, luchamos todos juntos. Lo que se Todos considera juntos. B1, B2 y B3 se compiten todos por igual. Lo cual Ujú. sí, quizás representa alguna ventaja para el disminuido, sobre todo en los procesos, en la motricidad, qué sé yo, en Claro, la preparación física, quizás un movimiento de potencia donde el ciego tarda un mes en aprenderlo, una persona que lo ve lo puede copiar en, no sé, 20 días. En claro, ese claro, sentido, digo, eso es ventaja. ujú. Pero digo, a nivel que tal vez estás vos, digo, a nivel paralímpico, a nivel de alguien que está compitiendo en el más alto rendimiento, ¿también existen esas diferencias? Sí, cuando la paridad Sí. es mucha en cuanto a nivel, la vista puede llegar a hacer la diferencia. No te digo que sea Ujú. absolutamente determinante, pero puede llegar a hacer la diferencia. Claro, E claro, incluso, claro. como somos pocos los judokas en Argentina y de distintas categorías, para prepararnos luchamos en torneos convencionales, en Claro, digo, en esos competencias. torneos está avalado, digamos, que la persona ciega compita con judocas que ven, digamos, que tienen la visión normal. Sí, son torneos convencionales y por suerte las distintas federaciones y los distintos clubes no tienen el problema o no se oponen a arrancar con la regla paralímpica de iniciar el combate tomado. Eso también hay que destacarlo porque no siempre se da en todos los ámbitos en general. En este por suerte sí. Y bueno, y por más que luche con una persona que ve, me ha tocado ganar y también me ha tocado perder. Por eso te Claro. digo, el nivel cuando hay paridad, puede ser tanto para uno como para otro. Quizás la vista en algunos casos puede ser determinante. Ujú. Bien. Estuviste presente en Tokio y, digo, un juego paralímpico más. ¿Cuántos llevas ya? ¿Cuántas participaciones en Juegos Paralímpicos? Esta fue mi segunda. Tuve mi primera participación en Río en el 2016 y bueno, en Tokio 2020-2021. Claro.
Bien, y sí, sí has estado en infinidad de torneos, de otros torneos internacionales, ¿no? Digo, para panamericanos, seguramente sudamericanos, torneos mundiales, en eso sí. Sí, arranqué a competir en el 2009 a nivel panamericano y sí, pasé, de hecho estuve en el proceso de clasificación aunque no lo haya hecho a Londres y después sí, ya todo el proceso para Río y para Tokio, varias copas del mundo, Bien, varios juegos para panamericanos. bien. Y digo, en el transcurso de tu vida, tanto en lo que tiene que ver con lo deportivo, como lo que tiene que ver con el día a día tuyo, digo, de Eduardo Gauto, persona, sacándote del deporte también, digo, ¿cuáles son esas barreras con las que te encontrás? Esas barreras que vos decís, qué difícil solucionar esto, y por ahí digo, con esta posibilidad que ha tenido de estar en otros países, digo, si estamos muy lejos justamente de poder solucionar esos problemas que tal vez a las personas con discapacidad nos aparecen a diario aquí en la ciudad en la que en la que cada uno vive. Mira, yo no sé si son grandes o pequeñas. Las barreras que quizás se pueden llegar a presentar son, no sé, para parar el colectivo, pero siempre se terminan resolviendo. Sí, quizás Ujú. las puedes resolver más rápido o tardás un poco más, pero se resuelven. El cruzar, pero siempre alguien te da una mano. Eh, no sé, uno, o por lo menos yo creo que ya que convivo con la discapacidad desde chico, ya aprendí a transitar o a resolver muchas situaciones. Sí, tal cual, nos hemos Sí, acostumbrado de alguna manera, ¿no? claro, y uno va desarrollando distintas estrategias. Y siempre Ujú. digo, yo tengo una visión particular del tema. Muchas veces se piensa, en el colectivo general está instalado que la sociedad tiene que adaptarse al discapacitado. Y si bien es cierto, también es utópico. Entonces creo que es un 70% del discapacitado y un 30% de la sociedad, porque si la persona con discapacidad no hace el esfuerzo por resolver, por integrarse, no la van a integrar tampoco. Entonces, Ujú. es una convivencia ahí que se tiene que dar, una simbiosis como para que realmente funcione, si no termina siendo muy teórico y poco práctico. Tal cual. Y digo, ¿con qué te has encontrado vos que has tenido la posibilidad de estar en diferentes países con respecto al tema de accesibilidad para personas con discapacidad? Digo, seguramente has visto otras opciones, ¿no? Porque has estado en Tokio ahora últimamente, pero has transitado por otros lugares también. Mira, el lugar que más complicado me pareció fue Canadá, Ujú. porque mirá que hay formas y formas de decir estrategias, que caminás cerca de un cordón, que caminás cerca de una pared, que te guías por las Sí. baldosas, Ujú. pero cuando está lleno de nieve, la verdad que es realmente complejo para poder resolverlo. He intentado caminar, pero realmente se pierden las referencias y en Canadá que vivís 6 meses con nieve y 6 meses sin, ese tiempo donde las condiciones climáticas no favorecen, debe ser terrible para una persona ciega. Poder Mm. movilizarse sola, ¿no? Obviamente con un guía lo resolvés, pero no es la idea. Claro, pero uno no tiene un guía a disposición siempre, ¿no? Total, total. A mí me pasa en el partido de la costa. Yo tengo un departamento y la calle es de arena y no todas las veredas están hechas como es acá en la ciudad. Yo, bueno, acá en Lanús o en Capital, y también me vuelvo loco. Ujú. Sí, sí, difícil todo eso que contás, y cierto, digo, ¿no? Y con respecto, Edu, a lo que ha sido tu desempeño en este juego, que bueno, ahí nos hacías el comentario de lo que tituló este periodista, digo, eh, ¿cómo ha sido el trabajo en realidad para llegar a estos Juegos Paralímpicos, a estos últimos Juegos Paralímpicos, desde que terminó Río y hasta que pusiste un pie en Japón? Digo,
cómo fue ese proceso. Contanos un poco, también para que la gente entienda, ¿no? Cuando hablamos de un deportista de alto rendimiento, que no es solamente el subirse o no a un podio, el de obtener o no un diploma, el de obtener o no una medalla, digo, esas son circunstancias de las competencias. Digo, pero ¿cómo fue ese proceso que llevaste en esos 5 años? Mira, fue un proceso largo, duro, con muchísimos días de entrenamiento. Son entrenamientos, días de triple turno, de doble turno, eh, donde se trabaja no solo desde lo físico, sino desde lo mental. Es fundamental la alimentación, el descanso. Ujú. Es un conjunto de cosas, y más para aquellos que no somos dotados. Yo siempre digo, yo llegué a donde llegué a fuerza de constancia y de trabajo, de levantarme, ir a entrenar, volver, comer, irme a entrenar, descansar un rato y seguir entrenando. Previo ahora a los juegos estuvimos entrenando 4 veces por semana, triple turno, y 2 veces por semana, 2 turnos, Ujú, con todo el ujú. contexto y con lo que conllevó la pandemia. La pandemia fue A eso, durísimo. sí, en eso me quería meter. Bueno, digo, obviamente que seguramente para todos los deportistas fue muy difícil, de hecho cada uno de los que han pasado por aquí nos cuentan, pero en tu caso, ¿cómo lo llevaste al tema en pandemia? ¿Cómo fue el tema entrenamiento? ¿Cómo fue esa vinculación que vos necesitabas del día a día que tenías hasta ese momento que se decretó la pandemia aquí en la Argentina y el cierre de todas las actividades? De ahí en adelante, digo, ¿cómo fue ese trabajo que hiciste? Mira, para mí personalmente fue muy duro porque yo venía muy bien, me sentía muy bien, me sentía muy confiado. Venía de 2 grandes resultados que habían sido el primer puesto en Lima, en los Juegos Parapanamericanos, en el Sí. 2019, y en el Ujú. preolímpico, que fue lo que me dio la clasificación, también había quedado primero en Montreal, en enero del 2020. Entonces venía muy bien, con mucha confianza, venía en unos valores de fuerza también muy buenos, muy altos, y de un día para el otro te quedás sin la posibilidad de entrenar, sin la posibilidad de ir al gimnasio, sin la posibilidad de hacer judo, y por sobre todas las cosas sin objetivos, porque se suspendieron las competencias que había, Claro. no tenías la posibilidad no se sabía si iban a hacer los juegos, e incluso. Entonces Sí. fue muy Sí, duro sí. porque era entrenar por videoconferencia. Si bien entrenamos eh, con los profes desde la segunda semana de la pandemia, Sí. mantuvimos el contacto, y creo que eso fue fundamental. Fue muy duro porque no sabíamos cuándo íbamos a volver, no sabíamos qué competencias íbamos a tener, y de hecho judo solo no se puede hacer, o sea, es un deporte No, claro. recontra de contacto. Sí, 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 sí. Sí. Así que digo, ha Yo tuve la sido. suerte, sí, Sí. No, 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 te escucho. no, te decía, yo tuve la suerte de poderme hacer algunos elementos, como para hacer una buena preparación física de todas formas, pero no era lo mismo. Y de hecho, Claro. cuando nos habilitaron para volver, había que ajustarse a ciertos protocolos, entre los cuales incluía la distancia social, y en el judo eso es imposible porque se lucha agarrado. Claro. Entonces, Ujú, fuimos de ujú. los últimos en volver. Recién volvimos a entrenar en el CENARD en el mes de noviembre nosotros, y en junio ya a muchos atletas le habían dado el ok, pero bueno, no podíamos romper esa reglamentación. Claro. Claro. Difícil. Digo, pero bueno, así todo, seguiste entrenando y bueno, ¿y en qué estado llegaste vos a los juegos? Digo, porque para 2020 estabas en un gran nivel, como nos decía recién, y para esta fecha de 2021, ¿en qué condiciones llegaste? No, yo creo que llegué de la mejor forma posible. En Mm, ese sentido no me reprocho nada, y lo hablamos muchísimo con mis entrenadores, con mis sparrings, y creo que llegamos en las mejores condiciones. Tuvimos un muy mal sorteo, eso fue una realidad. mm, Previo a Tokio habíamos hecho una gira por Europa, estuvimos en Azerbaiyán, después estuvimos en Inglaterra, en Azerbaiyán me pude subir al podio,
En Inglaterra no me tocó subirme, pero luché con rivales de primera línea, de igual a igual. Y bueno, en Tokio lamentablemente éramos 12, obviamente los 12 mejores del ranking, yo entré séptimo, y se hicieron, el sistema de llaves del judo es medio raro, no es como el fútbol, pero se hicieron 4 zonas de 3 luchadores y Ujú. en mi zona quedé con el oro y con el bronce, para que te Ah, des estaba una idea. complicadísimo. Fue una Claro, llave muy muy difícil. dura. Muy difícil. Digo, como se acostumbra a decir en el fútbol, ¿no? La zona de la muerte era esa. Total, total. Quizás si hubiese entrado por otro lado, no te digo que me hubiese subido al podio, pero hubiese podido llegar más lejos. Claro, tal vez Y ese, son bueno, combates que se hubiesen dado más adelante, ¿no? O sea, se hubiesen dado más adelante en la competencia. total, total. Mm. Yo siempre digo, un atleta tiene que tratar de manejar todos los factores o todas las variables posibles. Yo creo que desde el entrenamiento lo hice, desde la alimentación lo hice, desde el descanso lo hice. Las horas que tenía que entrenar creo que se las dediqué. Competí todo lo que pude porque la pandemia más no me permitió, pero bueno, el sorteo es algo que uno no puede manejar y lamentablemente no ayudó. Así como en Tal cual. otras veces me ayudó, en esta no. En Y esta vez bueno, no. también es cierto que para ser campeón o para subirse a un podio hay que ganarla a todos. Pero bueno, si te toca Y sí, más cerca del final, mejor. ni hablar, ni hablar, ni hablar. Uno también llega con otra, creo que tal vez un poco más con, ¿cómo decirlo? Más potenciado, ¿no? Si ve que va pasando un combate y otro, entonces digo, cuando le toca a alguien difícil, ya llega con varias peleas encima, eso también ayuda. Y sí, llegás con más confianza, sabés que el otro Claro. también está cansado, ya fue atravesando Ujú. combates. Exacto, Es exacto. otra cosa, Sí. total. Ujú. Edu, ¿alguna anécdota que tengas para contarnos? Que puede ser de los juegos, puede ser de tu periodo que llevas como judoka, algo que recuerdes sí, para comentarnos. Mira, me quedé pensando en esto que me preguntabas anteriormente de las barreras y demás. Y a mí en los Juegos de Río, es Ujú. fundamental, ¿no? El idioma. Y Sí, más es para todo fundamental, pero aquel que quiere hacer un tipo de carrera o dedicarse al deporte y que le va a tocar viajar seguramente, creo que es realmente importante. Y cada vez que viajo lo resalto más. Pero me acuerdo que para los Juegos de Río salí a pasear y me tocó volver solo ah, a la complicado. Villa Paralímpica. Y dije, bueno, estamos en Brasil, acá me voy a poder comunicar, no tengo problema, portuñol, improvisamos. Y Claro. sabés que hablaba con los voluntarios para ir guiándome, porque tuve que tomar subte, colectivo, y no te entendían nada. Terminé hablando en inglés primitivo y bueno, pero bueno, por suerte llegué. Menos mal, menos mal. Eh, Y Pero bueno, cuestiones esto que decís que- de las dificultades que uno tiene que ir resolviendo y bueno, de una u otra forma lo pude resolver. Ujú. Y el idioma, justamente el otro día, que hablábamos también con otro deportista, en este caso una persona del atletismo, un velocista de aquí de Argentina, también nos marcaba, digo, esa barrera del idioma, ¿no? Que bueno, tuvo que en un momento ir al baño y no había papel, digo, ¿y cómo le pedía papel a los japoneses? Digo, Tal entonces digo, cual. son esas situaciones que marcamos, digo, en ambas entrevistas, digo, el tema del idioma, que es a veces muy difícil cuando uno no lo maneja. Total, es realmente, es muy, muy importante. Ujú. Edu, contanos cuál es la actualidad que tenemos hoy en el judo de alta competencia en Argentina, en qué nivel estamos comparados con otros países. Mira, en este momento estamos, yo creo que en un momento de desarrollo, si bien a mí me toca estar eh,
en lo más alto de América me falta para poder decir que estoy bien posicionado a nivel mundial. Ujú, Pero bueno, yo creo que estamos creciendo, se está haciendo un trabajo muy, muy bueno, y esto lo destaco porque no todos los países se dedican a trabajar con ciegos. Acá en Argentina trabajamos prácticamente exclusivamente con ciegos, que es ujú. una tarea mucho más difícil. Hay países que se dedican o se centralizan solamente en los atletas disminuidos, entonces me parece muy loable de parte del cuerpo técnico. Y bueno, la verdad que se viene un ciclo nuevo, estamos Ujú, con mucha expectativa, esperando que se definan los nuevos calendarios, puede que hayan algunos cambios en el reglamento, entonces estamos ahí a la espera. Pero bueno, ujú. yo creo que estamos haciendo un trabajo muy bueno y en este momento estamos aprovechando, ya que no hay competencias en forma inmediata, para promover el deporte, desarrollar y tratar de ir ampliando el plantel, reclutando, buscando chicos que quieran probar. Así que si alguien escucha y le interesa, más que bienvenido todo el mundo para que puedan pisar un tatami y sentir un poquito, darse esa oportunidad de ver lo que es el judo. Bien, justamente a eso iba a ir. Si hay gente del otro lado que tal vez quiera acercarse a judo, digo, ¿hay algún rango de edad? ¿Hay alguna edad específica para arrancar a lo que es la iniciación en el judo? ¿Cómo se maneja eso? ¿Dónde se practica esta disciplina? ¿Dónde la podemos, dónde podemos concurrir, digo, para practicar esta disciplina? Mirá, la realidad es que una persona con discapacidad visual la puede practicar en cualquier dojo. Ujú. Siempre haya buena voluntad del profe y del grupo, hasta que aprenda más o menos los movimientos básicos, lo puede hacer en cualquier lado. Entiendo también que hay muchas veces que existen temores, por eso pueden llegar a venir al CENAR, o hay instituciones como la cual yo represento, que es el Club Italiano, que ya tiene más experiencia en ciegos, entonces quizás es más fácil, esto queda en Caballito. Bien, Tenemos un profe que está trabajando en desarrollo en Formosa, hay un profe en el Club Quilmes, acá en Zona Sur, que sí, también trabaja allá con ciegos, que bueno, son instituciones o doyos con un profe que tiene más experiencia. Pero claro, independientemente claro. de eso, si no, pueden contactarse con la Federación Argentina de Ciegos, o pueden escribirme a mí y yo los voy a orientar, tanto para que vengan a entrenar con nosotros y que vayan probando y después buscar un dojo que esté más cerca de sus domicilios, o bueno, o si tienen la posibilidad de poder llegar al CENAR, también que vengan a entrenar con nosotros. En ese Bien, sentido, no es que hay un nivel restrictivo como para decir somos de selección. Obviamente que después, cuando están las competencias, sí, quizás nos focalizamos más en aquellos que tienen posibilidades de competencia. más Pero vale, claro, claro. en este periodo buscamos o promovemos el desarrollo, así que están todos bienvenidos. Y respecto a Bien, lo que y me decías de la edad, sí, obviamente cuando más chico la persona, va a tener mejor. más posibilidades de poder desarrollarse y de poder competir, obviamente. Una persona adulta, si quiere practicar, obviamente lo va a poder hacer, pero bueno, la expectativa de poder competir en el alto rendimiento es realmente muy, muy baja. Muy poca, claro, 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 claro. ¿Y qué mensaje le darías vos como deportista de alto rendimiento, como persona con discapacidad visual, si hay alguien escuchándonos, un familiar o una persona con ceguera, con baja visión, escuchando del otro lado y que no se anima tal vez a iniciarse en el deporte justamente por lo que hemos venido hablando, ¿no? Porque hay sobreprotección, porque hay miedos, que en muchas familias lo hay, desde luego. Entonces, ¿cuál es tu sugerencia, vos que ya estás transitando en este tema? Mira, primero le diría que yo también, quizás en menos tiempo, pero pasé por esa situación. Es cuestión de animarse, de probar, de hacer lo que a uno le gusta, y sobre todas las cosas divertirse. Así que todos tenemos algo que nos gusta y existe el espacio como para poder hacerlo. Entonces,
ya que nos gusta algo, hay que aprovechar esos espacios que existen y hoy en día, por suerte, son muchos más. Quizás cuando yo era más chico, si quería jugar a la pelota, que también me gustaba, tenía que viajar hasta San Sí, Isidro, siendo de Lanús. sí, 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 tal cual. Hoy sigo viviendo en Lanús y en Avellaneda hay fútbol para ciegos. Entonces, hay que animarse. De última, si no se animan a dar el paso, ir con alguien, con un compañero, con un amigo, quizás buscar esa posibilidad también ayuda muchísimo, porque vas con una persona de confianza, te potenciás, y aprovechar esos espacios, porque también se terminan perdiendo muchas veces porque no se pueblan. Entonces, si los espacios se crean, hay que aprovecharlos, hay que explotarlos. Y que uno se anime conlleva a que otro se anime y así se va haciendo la cadena. Creo que es la Ujú. única forma de que podamos salir adelante en el colectivo de la discapacidad. Y bueno, y aquellas familias que tienen una persona con discapacidad y que no se animan a llevarla por lo que sea, tienen que ser conscientes de que en un momento no van a estar ellos, y que hay que brindarles todas las herramientas a esos chicos, para que puedan desarrollar una vida plena en forma autónoma, sin duda. Ujú. Creo que es eso. Bien, comparto plenamente lo que nos decís. Digo, el deporte también, digo, sirve justamente como eso, ¿no? Como una herramienta de autonomía, que te da que te brinda autonomía, que te da independencia, que te fortalece, que te quita los miedos. Digo, seguramente vos has pasado por todas esas situaciones y el deporte, digo, creo que debe ser algo muy importante en tu vida, ¿o no? Total, total. Y acá dejo absolutamente de lado, ojo, el alto rendimiento. O Sí, 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 sea, claro, el deporte como práctica, total, tal cual. Uno, después, si uno le gusta, tiene las condiciones y le puede dedicar, mejor todavía, pero tal cual. hay que Sí, aprovechar, ir, disfrutar, divertirse y aprender, compartir. Me parece que eso es lo que enriquece a todos como personas y como sociedad, ¿no? exacto, exacto, exacto. Edu, te queremos agradecer desde Comparlante por tu predisposición, por esta charla y más que nada por ser la voz, digo, de los diferentes deportistas. Hoy te tocó a vos ocupar ese lugar en el que es importante y es necesario escuchar las voces de los deportistas, las voces de los entrenadores del deporte adaptado de nuestro país, que, como hoy decíamos, no tienen tal vez la trascendencia que se merece. ¿M? Y aquí en Comparlante hemos generado este espacio justamente para eso, para que la gente conozca diferentes disciplinas deportivas, para que la gente conozca a los distintos y a las distintas deportistas que tenemos en nuestro país, que son muchísimos, y el trabajo, como decíamos hoy, que realizan entre una competencia y otra, el trabajo que realizan para llegar a una competencia y cómo el deporte de alguna manera los marca como persona en la vida. Así que te agradecemos. No, yo les agradezco, bueno, a vos y a toda la gente que hace ahí con Parlante por el espacio, por brindarnos esta oportunidad, y sin duda también son un factor fundamental para que esto pueda seguir creciendo, porque quizás uno por falta de tiempo o por distintas cuestiones no tiene siempre las herramientas o la posibilidad de poder difundir lo que hace, y bueno, como siempre digo, a mí me tocó ser medallista panamericano, y mi medalla si no sirve para replicarse en que otros chicos puedan llegar a la práctica del deporte, va a terminar siendo una anécdota. Entonces, la verdad que si es así, no tendría sentido. Tiene que Claro, servir para que muchos otros gente se inspire y pueda, esto seguir creciendo. exacto. Edu, te mandamos un abrazo enorme. Obviamente te felicitamos por tu trabajo que venís realizando desde los 9 años que te subiste a un tatami por primera vez. Y bueno, y obviamente que todavía te queda mucho más tiempo para que nos representes como atleta a todos los argentinos y argentinas. Así que felicitaciones y a seguir trabajando. Dale, muchísimas gracias y a disposición para lo que sea. Un abrazo enorme. Un abrazo grande.
compartíamos esta linda charla con Eduardo Gauto, judoka ciego de nuestro país, que nos representó en estos últimos Juegos Paralímpicos y quien nos ha hecho un paneo general de lo que se trata de judo y también de todas aquellas cuestiones por la cual él ha atravesado como deportista desde cuando se inició en el judo y obviamente también dejando un mensaje para aquellas personas que no se animan a empezar en el judo y bueno, obviamente siempre es importante escuchar a nuestros deportistas porque digo, son aquellos que tal vez trabajan mucho en silencio y no se les reconoce o se les reconoce muy poco lo que hacen y bueno, nosotros aquí tenemos este espacio que se llama Accesibilidad Activa y lo aprovechamos para eso. Los esperamos el jueves que viene a las 19 horas también en @comparlante.